Josué capítulo 3, y un poco para ayudarles, el capítulo 3 está después del capítulo 2 y antes del 4. ¿Sí? Ahí se van a guiar. ¿Amén? ¿La encontraron? Levanten la mano a ver si la encontraron. Excelente. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no nos acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomarán el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. Versículo 11. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca encontraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Dios bendiga su palabra y estemos atentos a lo que Dios nos va a enseñar en esta mañana. Amén. Josué, entonces, capítulo 3. Este es un momento crucial en la historia de Israel, porque describe el milagroso paso del río Jordán. Y esto marca el inicio de la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. El capítulo no solo es un relato histórico,
Es una enseñanza viva sobre cómo Dios guía a su pueblo cuando el camino parece cerrado. Y es que Dios abre camino donde a nosotros nos parece imposibles, pero cuando su pueblo se consagra y decide serle obediente y decide seguirle. Cuando su pueblo hace eso, dice, Él va adelante y hace posible lo que para nosotros es imposible. Dios quiere que este año nosotros también crucemos nuestro Jordán. El Jordán aquí simboliza todo aquello que parece imposible de lograr. Toda puerta, todo camino que se cierra. Por eso en este año seamos sensibles a la voz de Dios, porque Dios quiere que este 2026 sea un año de mucha bendición para nuestras vidas. Pero para ello tenemos que estar dispuestos a consagrar nuestras vidas, a ser obedientes a su palabra. Esa fue la razón por la cual Dios ha dejado tantas historias como estas, para mostrarnos el camino, para enseñarnos los principios y para hacernos hombres y mujeres y familia más que vencedores en Cristo Jesús. Este pasaje, por eso, que me parece ideal para todos nosotros como iglesia, para lo que queremos lograr este año, pero también es un mensaje poderoso para cada uno de nosotros que anhelamos la bendición de Dios y que enfrentamos también momentos difíciles, que enfrentamos momentos en los que sabemos que Dios nos llama a avanzar, pero delante hay un Jordán, una situación que nos supera. Israel estaba listo para entrar en la tierra prometida, pero el río estaba crecido, dice la historia que hemos leído. Dios permite ese escenario para enseñarles que la promesa se alcanza solo dependiendo de Él. ¿Cuántos queremos que este año sea un año de mucha bendición para nuestras vidas y para nuestras familias? ¿Sí? Por eso el título de este sermón lo he llamado La vida ferviente atraviesa lo imposible. La vida ferviente atraviesa lo imposible. Y es que este pasaje nos va a mostrar eso. Nos va a mostrar cuáles son esos pasos para tener una vida victoriosa, una vida ferviente que logra atravesar aún lo imposible. Así que si tú quieres tener una vida victoriosa, agarra, saca lápiz, papel, agarra tu Biblia, y yo le he pedido a la proyección que ponga todos los puntos principales de este pasaje con algunos versos ahí para que tú puedas al llegar a casa volver a repasar lo que Dios nos está pidiendo, porque va a depender de ello que nosotros podamos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces vamos a entrar a este pasaje, capítulo 3, donde nos va a mostrar la ruta y nos va a mostrar esas cosas que nosotros tenemos que hacer. El primer paso para la bendición o el primer paso para el fervor es la santificación. Vamos a leer el verso 1 al verso 5. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y yo empezaría este primer punto diciendo: amada iglesia, santifícate, porque Dios hará maravillas en 2026. Amén. ¿Qué era lo primero? ¿Cuál era el primer paso hacia el fervor? La santificación. Aquí hay 2 cosas importantes al respecto. La necesidad de prepararnos. Noten que el pasaje ya están a punto de cruzar y no le dice Dios: ya, vayan, crucen rápido. Sino les dice que se tienen que tomar 3 días. Hay que observar los tiempos. Dice al cabo de 3 días. El fervor no es algo impulsivo.
Cuando uno quiere alcanzar algo, no es algo que nosotros tenemos que hacerlo con impulsividad, es obediencia a los tiempos de Dios. Cometemos muchos errores cuando todo lo queremos en el momento, cuando ya le queremos ya, y cuando pedimos algo al Señor y como se está tardando, nosotros hacemos a nuestra manera. Es el peor error que podemos hacer. ¿Y por qué Dios no los hace pasar de inmediato? ¿Por qué les dice que tiene que tomarse 3 días? Porque tenían que prepararse espiritualmente. Sabemos lo que la palabra dice, no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Y para lograr ello, uno tiene que prepararse espiritualmente. Para lograr la victoria, para lograr algo que parece imposible humanamente, tienes que prepararte espiritualmente. Cuanto querramos pasar nuestro Jordán, primero tenemos entonces que tomar un tiempo para acercarnos a Dios y para prepararnos espiritualmente para eso que voy a afrontar. Mira lo que dice el verso 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Si te das cuenta, Dios está mostrando el camino, la dirección a seguir, la dirección correcta a seguir. El prepararse espiritualmente es hacer lo correcto, lo que Dios dice que es correcto. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros elegimos de acuerdo a nuestra sabiduría, de acuerdo a nuestras capacidades, erramos. Pero cuando vamos y buscamos dirección de Dios, cuando nos preparamos espiritualmente para ese paso, Dios te va a hablar. Tienes que seguir la dirección correcta. El verdadero fervor, nos dice ese pasaje, sigue a Dios. El verdadero fervor sigue a Dios, no a nuestras emociones. Muchas veces seguimos nuestras emociones, lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, pero no es lo que Dios anhela. Y eso pasa mucho con los jóvenes. Acá les enseñamos que el joven no se puede unir a yugo desigual, es decir, un joven cristiano no se puede involucrar en una relación amorosa con alguien que no es de la misma fe, alguien que no teme a Dios. Pero como tanto nosotros queremos eso, queremos sacarle la vuelta a Dios y agarramos y traemos al joven, y el joven como quiere algo con la señorita va a venir a la iglesia. Pero no va a venir por Dios, va a venir por ¿quién? No va a venir por Cristo, va a venir por Cristina. Y ella, si es al revés, no va a venir por Cristo, sino por Cristian. Y ahí cometemos el peor error. Pero el verso 5 amplía un poco más. Y dice, y Josué dijo en cuanto a esto de la preparación espiritual al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si quieres la bendición de Dios, si quieres ver las maravillas de Dios, tienes que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Tienes que tomarte un tiempo para buscar su voluntad y tienes que tomar un tiempo para santificarte. Antes del milagro, Josué pide al pueblo que se santifique, que era el primer paso de la preparación espiritual. La santificación no es un ritual vacío. La santificación, escúchame bien, prepara el corazón para reconocer la acción de Dios. Esta palabra santificado o santificarse en el hebreo y en esta porción significa apartar, consagrar, purificar. Pero estas palabras no tienen que ver con perfección. A veces muchos creen que santificarse es ser perfecto. No tiene que ver con perfección, sino con disposición. Dios pide, o mejor dicho, Dios no pide perfección para hacer la obra, pero sí un corazón dispuesto, purificado, enfocado. Si no, miren a quienes escogió Jesús, a sus 12. ¿Eran perfectos esos hombres? Todos más bien decían, con eso, este no es un rabí. Mira, con ese tipo de gente quiere transformar el mundo. Dios con este primer paso nos muestra un orden divino. Primero tiene que haber disposición del corazón.
Santificación. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento, separación de lo que nos distrae, separación de las cosas que no son correctas. Luego recién viene la obra externa de Dios. La santidad aquí significa entonces dejar de lado lo que obstaculiza la presencia de Dios, lo que obstaculiza que la mano de Dios se levante para levantar tu vida. Queremos que este año, repito y pregunto entendiendo ya este primer punto, queremos que este año sea un año de mucha bendición para nuestras vidas. Ya ves, ya menos, ya lo estás entendiendo. Santificarme, ay no. ¿Queremos que este año sea un año de mucha bendición para nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer? Primer paso, santificarnos. Sacar de nuestra vida todo lo que obstaculiza el obrar de Dios. ¿Y qué obstaculiza el obrar de Dios? El pecado. Y tú sabes qué es lo que estás haciendo que no le agrada a Dios. Lo sabes. No necesitas conocer un montón de palabras. Hasta el inconverso sabe lo que es pecado y lo que no le agrada a Dios, porque Dios a todo ser humano le ha dado conciencia, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso cuando están haciendo algo malo lo hacen a oscuras, escondidas. ¿O no es así? Entonces, antes de dar un gran paso, como estamos queriendo este año como iglesia, tener una vida celular ferviente, ser una iglesia ferviente que pueda alcanzar a muchas personas que no conocen al Señor, o en tu vida personal, quizás estás queriendo postularte a un trabajo, iniciar un negocio, casarte, ingresar a la universidad, liderar un proyecto, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que hacer? Buscar la dirección de Dios. Tomar un tiempo para prepararte espiritualmente. Santificar tu vida de aquellos hábitos, de aquellas relaciones, de aquellas prioridades, de aquellos pensamientos que no son correctos. Tenemos que hacer una limpieza espiritual práctica. Si tienes que pedir perdón a alguien, pide perdón. Si tienes que corregir lo que depende de ti, hazlo. Y establece sobre todo prioridades. Jesús lo dijo muy claramente en cuanto a las prioridades. ¿Qué dijo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pregúntate si tú estás buscando eso en primer lugar. Pero primero buscas progresar profesionalmente, tener un buen trabajo, comprarte la casa de ensueño, tener ese viaje, casarte. Y pones en un segundo, tercer, cuarto plano las cosas de Dios. ¿Pero qué dijo el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todo de eso que tú anhelas, os será añadido. El mensaje es claro de lo que tenemos que hacer. Santificar nuestras vidas. Quizás ahora entiendas por qué los pastores te exigimos desde el año pasado las lecturas diarias y reportarle a tu líder qué se habrá querido los pastores, que estamos en el colegio, que me van a revisar cuadernos, seguro me van a poner notita, falta. Quizás ahora lo estás entendiendo. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos que Dios bendiga tu vida. Como todo padre espiritual queremos llevarte por el camino, porque si no vas a decir, pastor, ya tengo 5 años en la iglesia y todo me va mal. Si no les hemos enseñado el camino. Ustedes son el testimonio vivo si el evangelio es verdad o es falso. Cuando sus vidas son transformadas, cuando tu familia ve y dice, wow, desde que estás yendo, porque lo dicen así, desde que estás yendo a tu iglesia, eres un mejor esposo, un mejor hijo, qué sé yo, te das cuenta que realmente Dios está obrando. Pero eso depende de tu obediencia. No a los pastores, sino a la palabra de Dios. Segundo paso que enseña este pasaje para una vida de fervor y de victoria. El corazón del fervor. Verso 6 al 11. Enseguida el Señor le va a mostrar a este pueblo el corazón del fervor. Primero la preparación para encender ese fervor. Después les muestra
claramente cuál es el corazón de este fervor. Versos 6 al 11. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré y engrandeceré delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo y a todo feo. No, esa es añadidura mía. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Dios les va a mostrar ahora el corazón del fervor. ¿Qué es lo que se requiere ahora para poder lograr lo que parece imposible? Y eso no es otra cosa que la presencia misma de Dios. Dios no envía a Israel sin su señal visible que Él estará con ellos, que Él irá al frente. El arca representaba y representa en esta historia la misma presencia de Dios, su guía y su autoridad. Que los sacerdotes caminen primero y que el pueblo espere mientras se da la orden, muestra respeto, muestra orden, muestra reconocimiento de que la obra no será de ellos, la obra será de Dios. El liderazgo no actúa y no debe de actuar por impulso, por lo que él cree, por lo que él siente, sino que coordina, sino que va a la voluntad del Señor y el Señor le muestra, así como le mostró a José lo que tenía que hacer. Marca ritmos, crea condiciones para que la comunidad, el pueblo obedezca. Como pastores nosotros del año pasado hemos estado haciendo eso, coordinando con los líderes celulares, mostrándoles la ruta que se iba a seguir, preparándoles, diciendo esto es lo correcto, aunque ustedes quizás tengan otros pensamientos, preparándoles para que sean buenos líderes celulares, fervientes. Y como consecuencia, lograr tener para este año células fervientes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Correcto, obedecer. Aunque no le entiendas, no cuestiones. Y aquí hay 3 cosas importantes que no debemos de olvidar que nos enseña este pasaje. Primera cosa, tenemos que entender que esto no depende de estrategias humanas. Ahí fallan muchas iglesias que hacen estrategias, que hacen tantas cosas a su manera, con sus fuerzas, lo que ven en otras iglesias que funciona, lo que ven en otros países que funciona, estrategias humanas. Y el Señor quiere hacerle entender al pueblo que esto no va a depender de estrategias humanas. Les dice en el verso 4, ustedes no habéis pasado antes por ahora por este camino. Ustedes no ven, ustedes no saben. Jesús lo dijo de otra manera: separados de mí, nada. ¿Qué es nada? Nada. Nada puedes hacer sin consultarme. No te creas sabio en tu propia opinión. Aquí no hay estrategias humanas que valgan o que sirvan. Y quizás, y esto va para los líderes celulares, hemos estado fallando ahí, haciendo cosas humanas. Oye, cuando no hago una cenita, no hago un noche, no viene nadie. Pero entonces, ¿por qué están viniendo? Por el noche. Y ese no es el propósito. El propósito es que vengan por la palabra de Dios. Y eso será para aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Y eso le tiene que enseñar. Esto no depende de estrategias humanas. Fracasamos cuando queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestras formas, a nuestras capacidades, dejando de lado lo más importante, la dirección de Dios. Y Él tiene que decirle, aquí lo importante es la presencia visible de Dios. Es visible, querido hermano, cuando Dios está obrando en tu vida. Es visible.
Es visible para todos. Quizás tú no te das cuenta, pero dices, wow, lo que está pasando en tu vida, eres diferente. Y tú le dices, ¿para bien o para mal? Para bien. Oye, ¿qué está pasando? Y ahí recién te das cuenta que Dios está trabajando en tu vida. El arca representaba esa presencia misma. El obrar de Dios solo se hace, escúchame bien, con la presencia de Dios. Amén. Si quieres que el 2026 sea un año de mucha bendición y lograr lo que en años no has logrado, eso solo se hará con la presencia de Dios. Y para ello entonces tienes que ponerle más empeño en tu meditación diaria. El viernes tuve una reunión con los líderes de red. Y los líderes de red, así como ustedes reportan a sus líderes celulares, reportan a los pastores. Y yo siempre, cuando hay oportunidad y les veo, yo siempre les doy una chiquita, como digo, ¿no? Y les recordaba y les decía, quizás ustedes a veces creerán que soy pesado, pero yo veo que ustedes, y les voy a repetir esto una vez más, ustedes presentan sus reportes de lectura bíblica a las 10, a las 11, otros a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y eso no es honra para Dios. La Biblia dice que Dios honra a ¿quiénes? La honra. Y si decimos que amamos a Dios y que Dios es lo más importante en nuestra vida, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Es como ese celular que cuando tú lo dejas enchufado toda la noche para el siguiente día, está al 100%. Pero úsalo a las 10, 11 de la noche. ¿Cómo está esa batería? ¿Tú crees que ahí, con ese 20%, 10%, vas a dar lo mejor a Dios? ¿Vas a poder escuchar todo lo que Dios quiere decirte? Pero qué diferente es cuando estás con todo tu sentido y cuando le das lo primero del día al Señor. Y yo les felicito a gran parte de esos líderes de red que al siguiente día, a las 6, a las 7 de la mañana, estaban presentando su reporte. Les felicitaba. Eso es, entender que nada puedo lograr y no piense que voy a alcanzar esa bendición, eso que es imposible sin la presencia visible de Dios. Y cuando más busques de Dios, más de Dios tendrás. ¿Cuál es el principio espiritual aquí? Una vida ferviente no avanza por emociones, no avanza ciegas, sino siguiendo la clara presencia de Dios. Y nota como un último detalle en este punto 2. Verso 11 y 13 hay una frase que no sé si te has dado cuenta, que se repite. Y sabemos que cuando se repite más de 2 veces algo es porque Dios quiere que le prestes atención, porque ahí hay algo importante que quiere decirte. Y la frase es, verso 11 y 13, y subráyalo ahí, resáltalo ahí en tu Biblia, el Señor de toda la tierra. Es la frase. ¿Y qué quiere expresar eso? ¿Qué quería expresarle eso con el pasar el Jordán del pueblo? Lo que le quería decir es que tu río no es el problema para Dios. Es decir, para ellos, ¿cuál era el problema de pasar a la tierra que Dios le había dado? El río, que estaba muy crecido. Dice que en ese tiempo, más o menos se crecía 3 kilómetros de ancho, con una corriente fuerte. Es decir, el río no era el problema para Dios. ¿Y qué quiere decirnos el Señor con eso? Tu enfermedad no es el problema. Lo que los médicos dicen que no hay solución no es el problema. Tus hijos rebeldes para las cosas del Señor no es el problema. Tu esposo, tu esposa no es el problema. Si Él es el Señor del Jordán, es Señor de la situación. Eso es lo que quiere expresar esa frase. Si Él es el Señor del Jordán, es Señor de toda la situación. Y lo que Dios quería es que luchemos por nuestra bendición. Él ya lo prometió. ¿Acaso no prometió que en la cruz se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias y por sus llagas todos, dice, hemos sido curados? ¿Acaso no lo prometió? ¿Dios es hombre para mentir? ¿Acaso Dios no prometió que tú y tu casa servirán a Jehová? ¿Acaso Dios no prometió que no habrá justo desamparado ni sus hijas que mendiguen pan? ¿Acaso Dios no prometió eso?
Tus hijos estudiarán las carreras que anhelen y no depende de tus recursos, no depende de ti, depende de tu Dios. Para Dios ese no es el problema. El problema muchas veces está que nosotros no queremos consagrar nuestra vida. Nosotros no queremos ser fiel a Dios. Nosotros queremos tomar nuestros propios caminos. Y ahí está el problema. Y Él quiere darnos todo eso y mucho más. ¿Por qué? Porque nos ama. Este pasaje que te voy a citar, que se encuentra en Romanos 8:32, debe estar marcado en tu Biblia. Debe ser uno de los pasajes más hermosos para tu vida. Porque habla de esto, habla de todas las cosas que Dios tiene para ti, pero que lamentablemente no las puedes tomar justamente porque no te preparas espiritualmente y no te desafías a serle obediente, a consagrar tu vida, a seguir sus caminos, a seguir sus mandatos, que es lo mejor para nuestra vida y para que nos vaya bien. Dice Romanos 8:32, si Dios mismo no escatimó en darnos lo más preciado que tenía, que era lo más preciado, su Hijo, su único Hijo. En ton de pregunta dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios quiere darte todo lo que tú anhelas, pero si no lo recibes es simplemente porque no eres obediente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si hasta ahora tu esposo no se consagra, tu familia no se consagra, él no es el problema, tú no eres el problema. El problema está que ustedes no quieren volverse a Dios. Quieren hacerlo a su manera, no a la manera de Dios. Lo otro aquí es importante. El fervor nace de la certeza. Tú no puedes ser un hombre, una mujer de Dios victoriosa, de fe, si no tienes certeza. ¿Certeza de qué? Que Dios hará esto que está diciendo. Cuando tú dices, wow, todas las cosas, me apunto. Y tienes certeza que así será. Aunque el médico te diga, tienes un mes de vida, prepara todo. Tú tienes certeza que Dios te levantará, que Dios hará lo que es imposible para el hombre. Y ahí es cuando ese Jordán se abre y tú puedes pasar en seco. Eso es lo que Dios quiere. Que no digas que amas a Dios, que crees a Dios, pero cuando enfrentas un Jordán, retrocedes y no haces y no crees. Porque para el que cree, nuevamente esa palabra, todo le es posible. ¿Estás dispuesto a ser obediente este año? ¿Estás dispuesto a tomar todo lo que Dios tiene para ti? Por eso es que ese Pedro, cuando abría la boca y se sorprendía y veía que Jesús hacía resucitar un muerto, hacía crecer el pie de un cojo, yo me imagino que estaba hey, y el Señor le cerraba. Pedro, cierra la boca, te va a entrar una mosca. Y le decía, ¿de qué se admira? Fuerte lo que va a decir el Señor a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay en esta mañana? Ustedes harán aún mayores cosas. ¡Wow! Y es por eso que Pedro y todos los discípulos no lo creyeron, le negaron, salieron corriendo. Pero después que comenzaron a prepararse espiritualmente, primer paso, ¿cuál fue su preparación? En el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto? Y no salgan de ahí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y que cuando aconteció eso, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Lo que estamos hablando ahora, segundo punto, presencia de Dios. Wow, con la presencia de Dios ellos se convirtieron en hombres fervorosos. Ese Pedro y todos los demás que tuvieron miedo a la muerte, por eso salieron corriendo, ahora estaban dispuestos a morir por la causa. Y ahora la sombra de Pedro sanaba. Ahora él no tenía que decir, Señor, ¿puedes sanar a este hombre? Cuando veía a alguien le decía, mira, no tengo oro ni plata. Ya no trabajo como pescador. Cuando era empresario tenía mucha plata. Pero ahora tengo algo mayor que eso. Tengo presencia de Dios. Así que te ordeno que te levantes y andes. Y eso acontecía. Mira lo que hace. Por eso que Dios dice, todo le es posible. Muchos buscan el fervor a través de experiencias emocionales y se van a iglesias donde tiemblan o se caen. Experiencias emocionales.
Pero el verdadero fervor se alimenta de la conciencia constante, de estar convencidos que la presencia de Dios está contigo. ¿Cuántos son conscientes de eso? ¿Cuántos están convencidos que la misma presencia de Dios está aquí? No porque yo lo digo, porque la palabra dice donde dos o más, y somos más de dos, hablando de mí, ahí estoy yo. Y Dios está tratando de tocar tu corazón y que de una vez por todas le creas y comiences a tomar tu victoria y comiences a sacar a ese enemigo que tú mismo lo has hecho inquilino de tu hogar, de tu familia, y que le has abierto la puerta por el pecado. Y es el que está desgraciando tu vida. Y Dios quiere que salgas de eso y cruces tu Jordán y vivas en esa victoria. Si eres un líder celular, ¿cuántos líderes celulares hay aquí? Levanten su mano. Levanten su mano. Si eres un líder celular o eres un líder de tu familia, recuerda que tu rol incluye mostrar la dirección, mostrarles la visión y mantener esa cohesión. Comunicar cuándo y cómo se va a actuar. Y si eres un miembro de una célula, ahora es miembro de una familia, respeta los procesos. Respeta esos tiempos. Y dices, no, hijo, no, hija. Ay, papá, respeta esos tiempos. Respeta la dirección de tu líder. Respeta lo que dice tu padre. Pastor, pero no es cristiano, no importa, es tu padre y por algo Dios te lo puso. Sujétate a su dirección y apóyalos. Obedéceles. Miren lo que marcó el éxito de este pueblo. Miren lo que dice Josué 1:17. Miren lo que dice esto, más de 3 millones de personas que iban a cruzar el Jordán. Miren lo que dice. Miren lo que dicen estas personas. Y es lo que Dios quiere que digas tú a tu líder celular, si eres hijo, a tu padre, a tu madre. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Voy a ser obediente a lo que tú me dices. Si queremos que este año como iglesia sea y alcancemos lo que estamos queriendo, vidas celulares fervientes, tienes que ser parte de una célula. Si hasta ahora has sido rebelde de ser parte de una célula, es el momento para que no quedes fuera. La obediencia trae bendición. En las células es donde te va a enseñar el camino, donde te va a enseñar los pasos, donde te van a corregir que eso que estás haciendo no es correcto, que la palabra dice así, donde te van a ayudar, donde van a estar contigo paso a paso. Tenemos que ser obedientes y todo el pueblo decidió y por eso pudieron entrar. No, está mal, yo lo voy a hacer a mi manera. No lo vas a lograr. Vamos con lo tercero, verso 12 al verso 17. El fervor que actúa en fe. El fervor que actúa en fe tiene que ver con la obediencia. Que yo siempre he dicho, en el cristianismo, lo más difícil es la obediencia. El mandato es sorprendente, concreto. Los sacerdotes ponen el pie y en el acto, dice, las aguas se detienen. No es que la gente impaciente iba a cruzar porque Dios le había dicho. La bendición ocurre solo en el momento preciso, en el momento que Dios indica y en el momento cuando tú decides hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Si tú no haces lo que Dios te va mandando a hacer, por más que Dios te lo haya prometido, haya dado una promesa, no va a acontecer en tu vida. Porque la obediencia trae la bendición de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe requiere obediencia puntual, no obediencia parcial, porque somos expertos para quererle sacar la vuelta a Dios. Y obediencia parcial. Volvamos al ejemplo de la joven que trae a un joven que no es cristiano o el joven a una joven que no es cristiana y que dice, oye, pero no es cristiano. ¿Y qué dice? Ahí sí son hombres y mujeres de fe. Pastor, no se preocupe, yo lo voy a convertir. Misioneros se vuelven. La obediencia tiene que ser puntual.
No adelantar ni retrasar lo que Dios manda. Es un paso de fe colectivo, sincronizado. Si eres miembro de esta iglesia, entonces tienes que ser obediente. Y si hay aquí personas, y no te voy a decir que levantes tu mano, que no asistes, estás viniendo ya varios meses y no asistes a una célula, de inmediato hazlo. Si no te quieres perder la bendición que Dios tiene para este año para la iglesia y para todos aquellos que van a ser obedientes. Cosas sorprendentes, cosas que ni te imaginas van a acontecer. Porque hemos decidido como iglesia ser obedientes a Dios y consagrar nuestra vida. Le hemos dicho y oramos los pastores todas las semanas que nos reunimos, no avanzamos si tú no vas con nosotros. No hacemos nada si tú no nos muestras el camino. Amén. Y todo lo que decidimos hacer y te mandamos a hacer y te mostramos la ruta es porque Dios lo ha dicho. Y tú lo único que tienes que hacer es no cuestionar, obedecer, aunque no lo entienda. Y cuando lleguemos a tierra prometida, recién lo entenderás. Y recién te darás cuenta que tu obediencia trajo bendición. Es un paso de fe colectivo, de todo sincronizado. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y Dios obra cuando hay una iglesia obediente. Y Dios obra cuando hay una iglesia que obedece y se sujeta a sus líderes. Dios obra así. Y mira lo que pasa, notemos algunas cosas que pasan. El milagro viene después de la obediencia. ¿Te imaginas un río fuerte? Y dicen los sacerdotes van con el arca y van a poner el pie. Señor, pero mira, vamos a poner y nos vamos a morir. ¿Por qué no nos ponemos ahí? Tú paras y nosotros, el agua y nosotros pasamos. No. Tú tienes que poner el pie. Señor, pero ¿quieres que muramos? ¿Hay miedo o no hay miedo? Es llevar, entre comillas, a la muerte a alguien. Muchas veces los mandatos de Dios van en contra de la lógica. Pero lo que Dios quiere ver, ¿qué es? Tu obediencia. Y lo tienes en muchos ejemplos. Cuando Dios le pide a Abraham, después que le prometió un hijo y se lo da a los 100 años, sacrifícamelo, le dice. Abraham se ha vuelto loco el Señor. Le está dando, ¿qué? Demencia senil quizás. Si es el hijo de la promesa. Pero Abraham no se le negó. Y cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, ¿qué pasó? Dios manda un ángel y esta escena es impresionante. Detiene la mano de Abraham y el ángel dice, no lo hagas, Abraham, porque Dios ya sabe que tú le amas más. Eres obediente a Él. ¿Qué era? Era una prueba. Y así vemos muchas historias que nos muestran eso. La obediencia es lo que marca el inicio de la bendición. No es que primero Dios haga y tú le vas a ser fiel. Señor, si me das esa chica, yo te sirvo hasta el resto de mi vida. Señor, si me das ese trabajo, así no trabaja Dios. No es ver para creer en las cosas del Señor. Es creer para después ver. Así que ellos tenían que, aunque tuvieran miedo, poner su pie en ese río turbulento, fuerte. El fervor no es pasivo. El fervor nos llama a la acción. Nos llama a esa acción obediente, aun cuando no veamos resultados completos. Y cuando los pies, dice el verso 15, los pies se mojaron, recién sucedió el milagro. Amén. Cuando seas fiel en tu meditación diaria, empezarás a ver los milagros. Cuando seas fiel a eso que Dios te está diciendo, empezará el milagro. Cuando seas fiel y Dios te ha dicho que estás pasando mucho tiempo en el trabajo por superación y por lograr cosas materiales y no le estás dando importancia a lo que es más importante, tu familia, no estás siendo obediente y no estás dando el primer paso para la restauración y el fortalecimiento de tu matrimonio. Y así en cada cosa que hagamos. Pero mira lo que dice el verso 16. El río se detiene muy lejos. 30 kilómetros más adelante.
Y es que Dios hace más de lo necesario. Dios siempre te da más de lo que tú pides. Ese es el corazón de Dios. Dice que se detuvo en Adán, un lugar que quedaba 30 kilómetros más arriba. Cuando Dios obra, lo hace completamente. Dios cuando obra no te sana a media. Dios cuando obra no lo hace a medias, lo hace completamente. No medio cruce, sino tierra seca. El fervor de Dios es completo, la bendición de Dios es completa, querida iglesia. Cristo no nos da una vida media. Dios nos da vida y vida en abundancia. No hay que tomar atajos. Si estás esperando una oportunidad, sigue la voluntad de Dios. Vamos corriendo, me quedan 6 minutos. 4, el fervor. Recuerda. Nunca lo olvides. Dile que está al lado. De repente se está durmiendo. Asegúrate. El fervor recuerda. Había un memorial y una enseñanza para las generaciones. Esto lo vamos a ver la próxima semana, capítulo 4, pero hay una conexión aquí que no debo de dejar pasar. El cruce no solamente era funcional, sino también didáctico. ¿Qué quiere decir? Israel debería erigir memorial, debería levantar piedras. ¿Para qué? Para las próximas generaciones, cuando pregunte, ¿qué pasó aquí? Pudieran hablar de los actos maravillosos de Dios y no se olvide del Dios de sus padres, que les iba a traer, iba a modelar en sus vidas identidad y fe. El milagro, los milagros sirven para la iglesia, para nuestra familia, para la comunidad, no para la gloria individual. Dice que tenían que tomar 12 piedras del río, una por cada tribu. Dice capítulo 4, verso 3. En el verso 9 del mismo capítulo, 12 piedras en el río, tenían que ponerle en el río. Ahí donde estaba el arca, ahí donde el arca se paró, ahí tenían que poner esas piedras. El fervor se alimenta de la memoria histórica de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Dios ha hecho algo en tu vida en estos años? ¿Hay algo por qué tienes que darle gloria a Dios? Para que no se olvide. ¿Qué piedras conmemorativas has levantado en tu vida para recordar esa obra milagrosa de Dios? Que tus hijos te pregunten, ¿y por qué esto, papá? ¿Y por qué esto, mamá? Esto fue el día que tú naciste. Tú no ibas a nacer. Tú eres un milagro. Y le cuentas la historia. Ese hijo comenzará a amar y a conocer al Dios de sus padres. Depende de memoria espiritual. Y por último, el fervor honra al liderazgo. Mira lo que dice el capítulo 3, verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. El fervor reconoce y sigue al liderazgo que Dios ha levantado, que Dios ha puesto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Y qué quería el Señor con esto que le estaba diciendo? Que el pueblo reconozca el liderazgo. Que no sea indiferente. No seas indiferente al líder celular que ha puesto. Atiende, si puedes, algunas necesidades que ves que tiene. No pases fechas importantes como su cumpleaños para llamarlo, para darle unas palabras de aliento, porque también es humano, también se desanima, también tiene familia, también lucha con muchas cosas. Reconocer. Ese era el propósito. El verso 24 del capítulo 4 muestra el propósito para que conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Si quieren conocer que la mano de Dios es poderosa, reconozcan a sus líderes. No como algunas iglesias que ven que sus pastores están pasando mucha necesidad, están trabajando en trabajos seculares para suplir a los pequeños, y ellos que trabaje, Dios le ha dado 2 buenas manos. Y no saben que el atender a la iglesia es uno de los trabajos más complicados que todo ser humano puede hacer.
el reconocimiento. Eso trae un fervor santo, dice el Señor. Verso 24, para que temáis a Dios, dice. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Para que teman a Dios. Si realmente temen a Dios, van a honrar a sus siervos, porque cuando honran a sus siervos, me están honrando a mí y me están temiendo a mí, es lo que está diciendo. Por eso le declara públicamente, yo te honraré públicamente delante del pueblo. Josué. El resultado de hacer esto es una vida que honre a Dios todos los días. Si no honras a sus siervos, no estás honrando a Dios. Si no honras a tu liderazgo, no estás honrando a Dios. Por eso es que es el mismo principio. Si no honras a tus padres, no estás honrando a Dios. Ese es el principio. Conclusión. Este capítulo de Josué, estos 17 versos, nos enseñan que el milagro divino suele combinarse con muchas cosas. Con preparación espiritual, con santificación, con liderazgo, con obediencia puntual, con una memoria conmemorativa. El cruce de Jordán es una lección para nuestras vidas, que Dios actúa, pero quiere que nosotros nos preparemos, obedezcamos y que dejemos señales que recuerden la fidelidad de Dios para las siguientes generaciones. Iglesia, amigo, amiga que nos visitas, si hoy te sientes frente a un Jordán, una decisión que te da miedo, una transición que tienes que hacer que te parece imposible, recuerda que no estás solo. Dios va adelante. Solo te pide que te prepares espiritualmente, que vengas a Él, que tengas valentía, que tengas paciencia. No tienes que hacerlo todo perfecto. Solo tienes que tener una actitud de santificarte donde te toca hacerlo. Involucrarte en una célula para que haya un líder que te guíe el camino y te dé los pasos y te indique los pasos a seguir. La gran obra muchas veces viene después de pequeños actos fieles, como eso, decidir ir a una célula. La presencia de Dios cambiará nuestras vidas. Solo la presencia de Dios cambiará tu historia. ¿Cuántos quieren hacerlo? Dios hoy está llamando con este mensaje a cruzar el Jordán, a cambiar la rutina espiritual por un fervor apasionado, a pasar de una fe teórica a una obediencia práctica, a pasar de la mediocridad cómoda a las maravillas divinas, de la independencia a la santificación, del olvido a monumentos históricos que recuerdan la bondad de Dios. Si quieres tomar esa decisión, si has entendido el mensaje, ponte en pie. Porque vamos a decidir hacer con los que se pongan en pie lo que hicieron toda esta generación. Vamos a decidir hoy santificar nuestras vidas. Vamos a decidir enfocar nuestra mirada en la presencia de Dios y vamos a mojar nuestros pies. Pónganse en pie todos los que están dispuestos a hacer lo que en su momento Dios le dijo a Josué y a todo el pueblo, y ellos tomaron una decisión, pensaron lo que eso demandaba y decidieron hacerlo. Porque es la única manera. Dios quiere ver nuestro compromiso para este año, poder llevarte a cruzar tu Jordán y poder ver lo que nos parecía imposible, disfrutar de Canaán, tierra de mucha bendición. Pero antes de orar juntos, no quiero pasar esta oportunidad de también hacer una invitación importante. Aquellos que todavía no han tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el primer paso que todos nosotros hicimos. El primer paso para que Dios pueda obrar en nuestra vida, porque Dios no nos obliga. Él dice, ¿quieres que te ayude? Sí, permíteme entrar a tu vida. Y esa es una decisión voluntaria. Decirle, Señor, entra a mi vida, aquí está mi vida. Le entregas tu vida. Y esta invitación va para todos aquellos que nos visitan, para todos aquellos que no han aceptado aún a Cristo como su Señor.
el que gobierna tu vida, el que decides, Dios, desde ahora, Cristo, tú gobiernas mi vida, entra a mi vida. Y si hay alguien que quiere hacerlo y que todavía no lo ha hecho, antes de orar todos juntos, porque este es un momento especial ya de Dios para cada uno de nosotros. Si hay alguien, solamente te voy a pedir que levantes tu mano ahí, porque todos están de pie, para orar por ti. Si hay alguien en esta mañana que quiere aceptar a Cristo y dice, ya no puedo vivir sin Cristo, y Dios también tocó tu corazón, quiero ver tu mano levantada si hubiera alguien que no lo ha hecho aún, para orar por ti y orar todos juntos en este compromiso que vamos a hacer con Dios. ¿Hay alguien? Levanta tu mano si hay en alto para Dios te bendiga, mujer. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano sin temor. Es una decisión, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano, quiero verlo, Dios te bendiga, varón. De solo los valientes es el reino de los cielos, de aquellos que no se avergüenzan de Dios. Levanta tu mano, no luches. Es el momento que Dios ha esperado y tú has esperado para que Él obre en eso que tú no puedes hacer solo. Nadie puede transformar su vida. Levanta tu mano. Hay algunas manos levantadas, levanta ahí. Sí, a las personas que están levantando su mano. Hagan esta oración ahí donde está. Dile, Señor Jesús, yo quiero pasar mi Jordán. Tú sabes cómo está mi vida. Tú sabes mis luchas. Sé que no es casualidad que hoy esté aquí. Padre, si tú puedes transformar mi vida, aquí está, dile. Jesucristo, tú eres el único que puede hacerlo. Tú eres el Hijo de Dios. Y hoy yo te reconozco como mi Señor y Salvador, dile. Yo te entrego mi vida. Perdona mis pecados y enséñame a vivir conforme a tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús. Amén. A las personas que levantaron su mano, se van a acercar en unos instantes algunas personas para tomar tus datos porque queremos orar por ti, queremos facilitarte todo lo que necesitas, materiales que puedas usar a la situación que estás pasando. Ahora sí, como iglesia, vamos a inclinar nuestros rostros todos y acercarnos a Dios para pedir su bendición y orar de esta manera. Dios del Jordán, Dios de lo imposible, nos presentamos hoy ante nuestro río. Hoy te pedimos, Señor, y hoy decidimos santificarnos, purificarnos, prepararnos. Y te pedimos que nos des ojos para ver tu arca, para ver tu presencia, para ver tu guía, para no tomar decisiones equivocadas que nos arrastran a situaciones complicadas. Danos valor, dile, para mojar nuestros pies en obediencia. Danos valor para ser obedientes a lo que tú nos dices y nos pides. Y que cuando crucemos ese Jordán, no nos olvidemos, que no nos volvamos tibios, que mantengamos ese fervor de quienes han visto cómo tú abres ríos, cómo tú nos llevas a la tierra prometida. Y que nos ayudes a ser de testimonios a otros y de poder guiar a otros en este camino y de poder llevar a otros a este camino. En el nombre de Jesús, que es nuestro verdadero Josué, el que nos lleva a la tierra de descanso espiritual, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, que el 2026 consagremos nuestras vidas y podamos ver tu grandeza, Señor. Y todos al cerrar este año juntos podamos celebrar que tú has sido fiel y que todos hemos podido cruzar nuestro Jordán para gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Querida iglesia, recuerda, no es el tamaño de tu fe, sino el tamaño de tu Dios lo que importa. Amén. Que Dios te bendiga.